En primer lugar, doy mi agradecimiento a Carmen Gascón, presidenta del Comité Científico, que me invitó a dirigir esta mesa, cosa que me sorprendió en su primer momento, porque sé que aquí hay muchísima más gente que tiene más experiencia de prácticas espirituales que yo, pero más de lo que yo pueda ofrecer es lo que esta mesa os va a ofrecer y me va a ofrecer a mí en estos momentos de mi vida. Hablar de Gestalt y espiritualidad implica hablar de lo que en Gestalt entendemos por espiritualidad. Y lo que entendemos por espiritualidad tiene dos vertientes. Por un lado, todo aquello que en el trabajo terapéutico conduce a la toma de conciencia, al despertar a la conciencia del ser que se oculta tras las máscaras de los distintos personajes, de los distintos caracteres. Y por otro, la búsqueda del desarrollo del propio potencial. La salud ya no se limita a la supresión de los síntomas. En Gestalt, la salud está asociada al desarrollo del potencial humano. Ya Nietzsche hablaba del hombre como proyecto de hombre, del hombre como el que tiene que llegar a ser. Y para llegar, tiene que conocerse a sí mismo, tomar conciencia de su individualidad, de su ser entero y de su pertenencia al todo. Estos dos aspectos tan vinculados entre sí responden a lo que es verdaderamente diferente en el hombre, a su dimensión espiritual, y ambos tratan de ser abordados por la terapia gestáltica a través del trabajo del continuo de atención, continuum of awareness, las técnicas meditativas, el trabajo con las sillas para integrar polaridades, etcétera, etcétera, que todos que sois aquí gestaltistas ya conocéis. El lema de este congreso es compartiendo inquietudes. En este caso, el tema aquí tiene que ver con la psicología y la espiritualidad y lo que aporta una a otra, como la necesidad de complementarlos. De alguna manera, la reflexión es cómo las crisis actuales, políticas, sociales, de valores, están afectando a las personas que buscan tanto la consulta de los psicólogos como en maestros espirituales respuestas a sus inquietudes existenciales. Los ponentes van a hablar de lo que hacen, de cómo acompañan, cómo ayudan a las personas que sufren y que buscan el encuentro con ellos, el papel que juega la espiritualidad en este momento, qué retos se encuentran y qué respuestas dan. Voy a presentar en primer lugar a la maestra Yotika, que está aquí a mi derecha, que hace ya más de 40 años que se dedica a la meditación y que es que tiene tantísimas cosas que ha hecho que lo que puedo decir es que pasó muchísimos años de retiro perfeccionando diversas técnicas de meditación con renombrados maestros espirituales. Y ya en la India estuvo trabajando con su santidad el Dalai Lama en calidad de formadora de monásticos occidentales durante 10 años. Y por indicación de su maestro, en Taiwán recibe la ordenación como Bhikshuni del gran maestro Pumiao. Lleva muchos años enseñando en Estados Unidos, Tailandia, Sri Lanka, Birmania, India, Malasia y Europa. Desde hace 7 años reside en España, en el Olivar de Buda, en Cáceres, y actualmente ofrece con periodicidad mensual sus enseñanzas a grupos que se han formado en Madrid, Cáceres, Salamanca y continúa esporádicamente impartiendo cursos y talleres en el extranjero. Voy a dar la palabra a ella para que nos hable de su experiencia. Pues buenos días a todos. Espero que se me oye bien, ¿verdad? No, porque así pongo la voz bajita y no me esfuerzo. De los que os voy a hablar se refieren no solamente a mi contacto con la gente en España de los últimos años, desde que he vuelto a España, sino mi experiencia, tanto personal como a través de todos los años que llevo dando enseñanzas.
Es decir, no es algo que atañe a la espiritualidad en España, sino algo totalmente universal. Un poco el título que me ofrecieron y al que me he ceñido fue ¿qué buscan las personas que se acercan a la meditación y a la práctica espiritual? Empezando por mí, la razón por la que nos hemos acercado a la meditación, a la práctica espiritual, ha sido con la esperanza de poder saltar por encima del sufrimiento, de poder ignorar las heridas y dificultades que teníamos y que arrastrábamos y poder entrar en un terreno espiritual lleno de luz, de paz, de amor, de conexión. Pero el pero os lo digo después. La práctica espiritual sabia requiere que abordemos el dolor y el conflicto en nuestra vida, que lo abordemos, no que lo ignoremos, que es lo que queremos hacer con la meditación. Y si no lo abordamos, no podemos llegar a la armonía y a la integración interna, que es lo que un ser humano completo necesita hacer. Lo que queremos cuando empezamos con las prácticas espirituales y con la meditación, en realidad es huir del espacio interno en el que nos movemos y estar en otro lugar. Pero el objetivo de la práctica espiritual es que el ser humano actualice el potencial que tiene. Y ese proceso de actualizar nuestro potencial es el camino de la práctica espiritual. Y ese potencial es igual para todos los seres. No tienen unos más que otros. Unos tendrán un camino más largo que otros, pero todo depende de nosotros. Y normalmente ese camino no es instantáneo, que es lo que queremos. Hay ejemplos y personas, si habéis oído hablar de Krishnamurti, de Eckhart Tolle, hay ejemplos de personas que sí les ha ocurrido casi de forma espontánea, casi sin buscarlo. Y en realidad eso es lo que nos encantaría a todos, a mí la primera. Pero a mí no me ha ocurrido así, ni a mis maestros tampoco les ha ocurrido así. Eso tiene muchos beneficios para los que te siguen después, no para tus seguidores, no estoy hablando de seguidores, sino para las personas que después te encomiendan, a las que vas a pasar lo que tú has adquirido a través de la guía de tus maestros en un momento dado te van a pedir que tú también lo pases. Y en realidad, cuanto más difícil te haya resultado, más tienes que ofrecer. Porque cuando las otras personas se encuentren con esos escollos, tú ya has pasado por ahí. Sabes de qué hablan, sabes lo que sienten y sabes lo que se siente. Y eso es una parte muy importante en la práctica espiritual, la guía del maestro. Entonces, las personas que han tenido un despertar espontáneo, esto le ocurrió mucho a Krishnamurti, no podía decirle a la gente
cómo llegar. Solamente instaba a sus discípulos. Yo conocí a Krishnamurti. Como tengo muchos años, pues he tenido la fortuna de conocer a todos los mejores maestros que tuvo el siglo XX. Les decía, y se enfadaba un poco con ellos, les decía, pero subir, pero ¿qué hacéis ahí abajo? Y algunos de sus discípulos me decían, claro, si nos dice que subir, pero ¿cómo? ¿Qué hacemos para llegar ahí? Y esa fue una de las razones por las que yo me incliné por el budismo, porque yo vi el budismo como la gran caja de herramientas. Y yo lo que quería era herramientas, porque como yo no había tenido un despertar espontáneo, la persona sí me resultaba muy inspirador, Santa Teresa, Krishnamurti y muchas otras personas que he conocido, pero yo no los podía imitar, con lo cual lo que me ofrecían para mí no lo podía usar. Me alegraba mucho por ellos, pero lo sentía por mí. Y yo creo que la mayoría de nosotros nos encontramos en ese dilema. Admiramos a esas personas, pero ahora cuéntame cómo lo hago en mi día a día, cómo manejo mis relaciones, cómo manejo mi angustia, etc. Vale. Como os he dicho, lo de saltar por encima del sufrimiento, esa palabreja que os he dicho antes, al principio, quiere decir que no queremos estar donde estamos, queremos estar en otra situación, queremos estar contentos, pero tenemos una tristeza interna potente. Queremos ser fuertes y nos sentimos débiles. Queremos ser audaces, pero se nos come el miedo. Queremos ser libres, pero nos manipulan. Y queremos ser respetados, pero nos sentimos humillados. Entonces, con todo esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo manejamos esto? Desde el punto de vista del budismo, mirad, no soy terapeuta y sé muy poquito de Gestalt, solamente mi contacto personal con la gente que conozco. Entonces, yo en ningún momento estoy intentando deciros cómo la Gestalt maneja estas cosas. Quizá por respeto me lo debería de saber, pero no lo sé. O sea, yo solo os hablo siempre desde mi campo, desde lo que yo conozco. Entonces, la experiencia humana que tenemos es que queremos hacer cambios, queremos no tener miedo, ansiedad, rabia, celos, ira. Pero hemos estado en esos problemas desde hace años y ahí seguimos. Intentamos cambiar, pero las cosas que hacemos no nos dan resultado. Y las personas que se acercan a la práctica están en esa situación. Han probado muchas cosas, han querido ser autodidactas, seguramente han estado incluso involucrados o hacen cosas de relajación, pero la relajación, y yo estoy muy a favor de todo lo que sea la relajación, no es transformadora. Y lo que necesitamos para nosotros y para el mundo es la transformación del ser humano. Porque ese potencial que tiene puede ser actualizado.
Y todo lo que se quede corto de eso, se lo estamos robando al mundo y a los demás. Entonces, las personas que se acercan ya sabemos cómo se acercan, ¿no? En este panorama emocional que os he descrito. Hay otro grupo que se acerca porque está en esa situación, pero ha leído un poco más, ha leído algún libro, ha hecho algún curso y alguien te lo recomienda. Pero para empezar, raramente la meditación o el camino espiritual es la primera respuesta. La primera respuesta no es esa, porque queremos algo más fácil. Y no queremos entrar en la sala de los lobos. Y como no queremos entrar ahí, pues buscamos muchos métodos que nos ayuden a no entrar. Y normalmente ya para los 40, antes normalmente no ocurre, pero ya para los 40 ya te vas dando cuenta de que las probatinas que has hecho que no te acaban de dar. La vida te da un bofetón y la vida se encarga de ponernos muchas ocasiones para despertar. Perdonar. Despertamos por el sufrimiento. En realidad le tendríamos que dar las gracias al sufrimiento, porque sin ese sufrimiento no despertaríamos. O sea que, en el fondo, después de que pasamos al otro lado del charco, tienes que decir, gracias por aquella pérdida, gracias por aquel miedo, gracias por mi propia confusión, porque eso me obligó a buscar un camino que me llevara a otro sitio que no era el habitual. Creo que con esto ya os hacéis una idea y que esa parte la podemos ya dejar. ¿Qué metodología uso yo para todo esto? Primero, soy una maestra rara, porque, y esto no lo digo como una gracia, sino pertenezco a un grupo, pertenezco a todas las tradiciones budistas. He estado años en cada tradición y de cada tradición he aprendido mucho y hasta que mi maestro no me ha mandado a la otra escuela, no me he ido. O sea, no ha sido que yo he ido dando saltos porque esta no me gusta, a ver si la siguiente me ofrece algo mejor. Eso ha salido de mis maestros, lo cual se lo he agradecido muchísimo, porque si no siempre me quedaría la duda de si actuaba a través de mi propio egoísmo, de mi propia ignorancia, de no ver, de no querer estar donde estaba. Pero cuando me decían, no, ahora vete con tal maestro, y aquel maestro no pertenecía a la misma tradición. Con lo cual, dentro del budismo la gente se extraña. Eso por una parte. Pero de esos maestros primeros que yo tuve, aprendí a que a las personas hay que cuidarlas. Normalmente os dais cuenta que cuando si habéis ido a algún retiro, pues hay un micrófono y alguien detrás de un retiro y se habla, la persona habla y después de que te han dado las enseñanzas del día se retiran y hasta el día siguiente o la tarde tú no los vuelves a ver. Y nadie sabe qué nombre tienes, ni quién eres, ni vas a establecer mucho contacto con las personas.
y por supuesto en los talleres tampoco. Y a mí ese método, que lo usé al principio, no me gusta. Me gusta que las caras tengan nombre y apellido, que yo sepa qué es lo que les mueve y qué les hace sufrir, y que pueda estar con ellos en los momentos que lo necesitan. Y todos lo necesitamos en algún momento. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los grupos que tengo son mucho más reducidos ahora de los que he tenido en el pasado. Yo llegaba a dar un retiro para 3.000 personas. ¿Y sabéis lo que me pasaba por dentro? Sentía un vacío enorme, porque no conocía a nadie, ni los iba a conocer. Y hablas esperando que algo caiga, como que la lluvia pues caiga en algo que necesitan oír, pero no lo vas a saber. Ni vas a poder saber en qué espacio está esa persona. Entonces, ese cuidado que a mí me gusta dar a la gente, sé que no es normal, pero es como me gusta hacerlo. Y como ahora tengo libertad, pues lo hago a mi manera. Entonces, restringo los retiros, no restringo los talleres, pero ahora trabajo como a mí me gusta trabajar con la gente. Ellos aprenden de mí y yo aprendo de ellos, porque siempre estamos aprendiendo. El hecho de que seas maestra sí quiere decir que has logrado una maestría y que si no tus maestros no te hubieran empujado a salir. Es lo que más miedo da, salir del nido, donde has estado arropada a lo mejor 15 años y seguir, sentarte en la silla de tu maestro te da absoluto pánico. Pero te empujan y te dejan. Mi maestro me engañó. Me llevó una semana a dar enseñanzas y me dijo, ¿me vas a acompañar? Yo dije, claro. Vale, yo tengo la primera enseñanza de la mañana, tú tienes la de la tarde. Vale, de acuerdo. Y por la tarde me llama y me dice, vale, mañana, a partir de mañana lo haces tú todo, yo me voy. Dije, ¿qué? Pero vuelve. No, me voy. Te quedas aquí la semana. Mirad, se siente uno muy mal. Y todo lo que has aprendido, de repente en ese momento se te ha olvidado todo. Y bueno, después lo recuerdas, menos mal. Entonces, vamos a la meditación. ¿Cuánto tiempo me queda? Vale, voy a usar 5 minutillos más. En la meditación nos apoyamos en 2 pilares esenciales: la atención y la concentración. Esos 2 hay que desarrollarlos. ¿Por qué? Porque si la mente no está estable, no puede saber qué está pasando por dentro. Cuando los pensamientos van a 100 por hora, ¿qué podemos saber? ¿Qué sentimos? Confusión. Cuando somos presa del miedo, ¿cómo paramos eso? Cuando las emociones nos pueden, cuando alguien entra por la puerta y tú ya te pones en guardia, porque acaba de entrar. ¿Qué haces? ¿Cómo te comportas? Entonces, eso hay que ir trabajándolo poco a poco. Y la primera práctica es la de aprender a estar presentes.
Y en ese estar presentes, la definición es muy fácil. Saber lo que hacemos, cuándo lo hacemos. Pero en realidad es dificilísimo de hacer. Porque no estamos aquí. ¿Verdad que ahora no estáis aquí en un 100%? Claro que no. Claro que no. Hay pensamientos que pasan, cosas que recuerdas, una voz que oyes, que de vez en cuando la sigues, pero la pierdes, vuelves a recoger la idea, lo hilamos todo. Esa es la experiencia humana del estar presente. El normal me refiero, que es un estar presente muy pobre, porque el estar presente es nuestra protección. Cuando estamos presentes, estamos totalmente protegidos. ¿Protegidos de qué? De nuestras propias reacciones, de nuestras propias emociones. Si estás muy presente, el miedo no aparece. ¿Por qué? Porque estás en el cuerpo, estás presente en el cuerpo. Y si aparece, al estar presente a la sensación de miedo y al abrirte a experimentar esa sensación de miedo y centrarte en ella hasta que se diluye, el primer día que te das cuenta que eso cesa es el gran descubrimiento. Ya no eres presa de tus emociones, acabas de encontrar la puerta de salida. El día que podemos dejar de identificarnos con el pensamiento, con lo que pensamos, hemos abierto otra puerta. Puedes parar el pensamiento cuando quieras. Simplemente céntrate en tu cuerpo. Céntrate en tus sensaciones corporales. Céntrate en la respiración. No hagas más que eso. Deja que ocurra eso, nada más. Y de repente otra puerta se abre. Y eso es lo que le da a la gente la energía y las ganas de seguir. Porque aunque lo que aprendes lo tienes que aprender en el cojín, cuando no estás en contacto con nadie, cuando nadie te dispara nada, sino que es tu propio paisaje interno, eso lo tienes que llevar a la vida cotidiana. Y si no lo sabes llevar, lo estás haciendo muy mal en el cojín. Porque aquello que practicas en el cojín tiene que salir a la vida. Tu cojín es tu laboratorio. Es un momento de decir, deja que experimente con esto. Déjame que haga esto muchas veces. Y déjame que aprenda a estar presente muchas veces. Y que no importa cuántas veces lo pierda. Déjame que aprenda a que mi juez interno se calle y que lo pueda hacer muchas veces hasta que sepa hasta que lo haya aprendido. Y entonces cuando salgo fuera también lo sé hacer. Y a veces una de las quejas más normales es: estoy estancada en la meditación, pero mi vida cotidiana sí ha cambiado. No reacciono como antes. Ahí tienes la prueba de que funciona. Esa es la prueba. Y os voy a dejar entonces, porque creo que es la hora. Pero sí que os vamos
Os voy a dejar con una última frase. Para cambiar el mundo interno que tenemos que empezar por darnos cuenta qué nos causa sufrimiento. Y para poder hacer eso tenemos que estabilizar la mente. Y todo el proceso de la meditación y todo el aprendizaje se centra en eso. Y una última frase. No seas el prisionero de tu pasado. Sé el arquitecto de tu futuro anclándote en el presente. Con eso os dejo como mi mensaje. Muchas gracias, Jessica. Os presento ahora a Clara Gomis Bofill, de Barcelona. Es doctora en Filosofía, licenciada en Psicología y diplomada en Teología. Es una psicóloga en el Servicio de Atención al Duelo y las Pérdidas de la Fundación Residencia Santa Susana en Calders de Montjuïc y profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Ramon Llull. Miembro del Grupo de Espiritualidad de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, su área de especialización es el acompañamiento en la muerte y en el duelo de las personas que pierden a sus familiares desde una perspectiva humanista y espiritual. Clara. A ver, voy a intentar acercarlo. Hola, buenos días. Bueno, vais a tener que ser benévolos conmigo, porque aunque sea doctora, no soy una maestra. Se nota, esto se nota. Bueno, lo primero que quiero decir es que estoy muy contenta de estar aquí, de estar en Málaga, que no lo conocía, de estar rodeada también de la fraternidad Gestalt, porque veo abrazos por todas partes, y de poder compartir también un poco pues mi experiencia acompañando a enfermos en la etapa final de vida. Es una experiencia que es mía, pero que también lo que quiero compartir hoy lo hemos trabajado con un grupo, que es el Grupo de Espiritualidad SECPAL. La SECPAL es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, y que el trabajo que hemos hecho un poco lo hemos concentrado en estos dos libros. El primero se puede encontrar por internet, es la Guía de Acompañamiento Espiritual en Cuidados Paliativos, y el segundo, que es una monografía de varios autores, se encuentra también en la web de la SECPAL. Esto es por si alguien pues, está interesado en el tema. El GES lo formamos en el 2004, un grupo de profesionales, multiprofesionales, ¿no? Porque algunos eran enfermeros o médicos o psicólogos o antropólogos. Y nuestra intención era poner en valor esta dimensión del ser humano, que es la dimensión espiritual, para que también pudiera incluirse dentro de la atención en la sanidad, de la atención clínica, en la medicina, en el contexto sanitario y sobre todo de paliativos. La perspectiva que seguimos fue transconfesional. O sea, la intención era reflexionar sobre la espiritualidad, pero no desde una confesión religiosa concreta, sino pensando en que también los pacientes pues, son de todo, ¿no? Algunos son cristianos, otros son budistas, otros son ateos, pero que la dimensión espiritual es universal, todos formamos parte de ella. Y por lo tanto esta era la perspectiva. Nos ayudó también el que la mayoría ya pasábamos de los 40, ¿no? y teníamos que estar agradecidos a la vida porque nos había dado ya algunos palos y pues habíamos aprendido también
de ellos. Partimos de dos constataciones, básicamente. La primera es que se muere en general mal. Y eso por varias razones. Una, porque en el contexto sanitario continúa perviviendo el modelo biomédico. A los médicos se les continúa enseñando que la muerte es un fracaso, que hay que curar el cuerpo, ¿no? Estamos centrados en el cuerpo, hay que curarlo, a veces utilizando técnicas invasivas y hasta más allá de lo razonable. Se centran mucho en el dolor, pero olvidan el sufrimiento. Y en el morir, pues hay mucho de sufrimiento. También morimos mal por dificultades sociales. Ayer por la noche estábamos cenando y comentando y hablábamos cómo hace pues, unos años todavía nuestros abuelos pues, envejecían en casa, ¿no? Y que las familias pues, acompañaban este envejecimiento y este deterioro sin resistirte a él, ¿no? Como una parte natural de la vida. Y luego los abuelos morían y toda la familia participaba y los niños también estaban allí y se habían despedido y venían los vecinos y echaban una mano y ayudaban, ¿no? Y ahora hemos perdido este referente, ya no vemos morir y ya no vemos que morir es natural. Y luego, bueno, también que hemos perdido referentes en estas dificultades sociales. Pienso que hemos perdido referentes espirituales que nos ayudaban no solo a ver morir, sino a morir bien. Estas tradiciones que nos guiaban en el buen morir, ¿no? Con lo cual, en la actualidad pues hay como un distanciamiento de la muerte. Y a mí me molesta, sinceramente, cuando en los medios de comunicación, sobre todo, se habla de la muerte como una lucha, ¿no? Y dicen, pues ha perdido la batalla contra el cáncer, ¿no? ¿Qué batalla? Esto es sencillamente la vida y la muerte, no hay un ganar y un perder. Y morimos mal también por dificultades personales, porque vivimos muy priorizando lo exterior, ¿no? Nos hemos construido un ego que nos ayuda a funcionar en la vida y nos identificamos con este ego, ¿no? Entonces somos nuestra profesión, somos nuestro género, somos nuestro estatus intelectual, económico, civil. Y todo eso vamos a tener que dejarlo, ¿no? O sea que nos va a resultar difícil por esta identificación con el ego. Entonces esta foto que veis aquí pues es una escena muy común para los que trabajamos en cuidados paliativos, ¿no? Y básicamente lo que vemos es muchas veces la dificultad de la familia para acercarse a su persona que está muriendo, ¿no? Y hay una soledad allí, y hay una soledad también en el que muere, ¿no? Y muchas veces pues esto rodeado de tubos y hay mucha soledad, ¿no? Ante la muerte por parte de las familias y de quien muere. Por eso decíamos morimos mal. Y la segunda constatación para nosotros, para el GES, que nos animó a trabajar, fue que también veíamos, ¿no?, que la muerte es una transformación espiritual, es una gran oportunidad de transformación espiritual. Todas las crisis, ¿no?, lo son a lo largo de la vida, son oportunidades de crecimiento, esto lo sabéis muy bien vosotros. Pero la muerte, ¿no?, a la que todos, es una crisis que todos vamos a vivir, bien porque vamos a ver morir gente de nuestro entorno, bien porque un día nosotros también vamos a morir, pues nos confronta con este misterio de la muerte, ¿no? En la transparencia, en la diapositiva inicial, veíamos este sol, ¿no? Y dices, bueno, ¿es un amanecer o es un atardecer? Seguramente los malagueños dirán es un amanecer, pero en Galicia dirán es un atardecer, o dirán quién sabe, ¿no?, con su carácter.
Y pasa un poco lo mismo con la muerte, ¿no? ¿La muerte es un final o es un principio? Y entonces ante toda crisis, ¿no? Y también ante la crisis de la muerte, pues pueden ocurrir dos cosas. Es difícil, ¿no? Abandonar nuestro ego, nuestros roles, nuestros vínculos, y la tendencia mayoritaria de las personas es a pues un movimiento de cierre defensivo, de aislamiento, de depresión, a veces de ira o de agitación, de ansiedad. Lo que nosotros vemos es que si hay un equipo que te pueda ayudar, lo que sería pues, el equivalente un poquito a un maestro en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero ya cuando estamos muriendo, un equipo que te acompañe, que te arrope, que te guíe, o hay una experiencia en la vida de las personas, ¿no? de que a lo largo de sus experiencias han conseguido irse abriendo, irse suavizando, ir aprendiendo a confiar, ir aprendiendo a ser humildes. Si hay estas cosas, entonces el morir será más sencillo. Entonces, ¿no? Este dilema, nos abrimos o nos cerramos, nos endurecemos o nos suavizamos, sentimos miedo o confianza, resentimiento o generosidad. Hay una autora que a nosotros nos ha inspirado mucho, que es Daoling Singh. Es una psicoterapeuta transpersonal que trabaja en Estados Unidos, acompañando a personas a la muerte, y ha escrito un libro muy revelador que se llama La gracia cuando morimos, y el subtítulo es Cómo nos transformamos espiritualmente al morir. Lo único que es un libro un poco complejo, casi tanto como Javier Arenas ayer hablando de narcisismo, pero es un libro realmente interesante porque ella describe todo el proceso, ¿no? De cómo nos vamos transformando, y dice: morir es la más rica, hermosa y poderosa oportunidad espiritual de toda la vida. La más rica, hermosa y poderosa oportunidad. Y luego también esta autora tiene una comparación con la meditación, ¿no? Y entonces, pues, o bien hemos podido pues, asistir a las enseñanzas y a los retiros de Yotika, o todavía hay esperanza, porque la muerte misma nos va a enseñar a meditar. Daoling Singh ve este paralelismo, ¿no? Entre la muerte y la práctica de la meditación. Dice, las dos son un retiro del mundo, un giro hacia adentro, una profundización del sentido de presencia, una postura de humildad, una práctica de silencio, una búsqueda más intensa y profunda en la naturaleza de nuestro propio yo, y donde aparecen también en ambas experiencias de imágenes, visiones, arquetipos. Se trata de, como decía Victoria antes, de estar completos, ¿no? De abandonar esta vida habiendo llegado a estar completos, ¿no? Y decía también, ¿no? Decía que si no hacemos esto, pues, lo decía Yotika, es como una pérdida, ¿no? para nosotros y para el mundo. Nuestra tarea es llegar a este ser completos, y la muerte nos va a ayudar. También hay otras aportaciones de Daoling Singh muy interesantes, no voy a entrar en ellas, pero habla de que morir es seguro. Bueno, y diréis, bueno, lo que es seguro es que vamos a morir, ¿no? Sí, pero es que además morir es seguro, ¿no? Y entonces, igual que hay un proceso en el nacimiento que va llevando, ¿no? A través de toda la gestación a que se dé el momento del alumbramiento, pues hay también todo un proceso que nos va acompañando hacia la muerte, ¿no? El ir perdiendo peso, el cuerpo se va debilitando, pero al mismo tiempo que el cuerpo se va debilitando, y precisamente por esto nos damos cuenta de que el espíritu va emergiendo.
vamos a tener que abandonar el cuerpo y el cuerpo va perdiendo su papel, su importancia, pero va emergiendo lo que vamos a necesitar, ¿no? Nos van creciendo las alas que vamos a necesitar para el morir. Y ahí también, aquí os he puesto una película que es muy bonita, que se llama Bab Aziz, y el subtítulo es El sabio sufí. Y en esta película hay un paralelismo también entre el nacimiento y la muerte, que es hermosísimo. Por lo tanto, desconocemos realmente quién somos, ¿no? Nuestra esencia verdadera, nuestra profundidad interior, la grandeza de nuestra alma. Estos son palabras de Santa Teresa de Jesús, que se queda admirada, no sorprendida cuando conecta con la grandeza de nuestra alma. Y la muerte nos plantea toda una serie de preguntas existenciales, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Cuál ha sido el sentido de nuestra vida? ¿Qué hemos hecho con ella? ¿Hay algo más allá? ¿No? Aquí apunto la pregunta: si desaparezco, ¿qué quedará de mí? ¿No? Cuando este iceberg se funda en el océano, ¿no? ¿Qué queda del iceberg? Y la muerte, por lo tanto, nos ayuda a completar este imperativo que tenemos en la vida, de conocernos a nosotros mismos, que es lo que todas las religiones apuntan, ¿no? Conócete a ti mismo, llega al fondo de tu ser, descubre tu esencia. Entonces, lo que hicimos en el GES fue elaborar una definición de espiritualidad, porque como nuestra intención era que en los hospitales los profesionales, fuera quien fuera, pudieran estar atentos a esta dimensión y acompañarla en la medida de las posibilidades de cada uno, teníamos que consensuar una definición de espiritualidad que fuera operativa, que fuera una ayuda, que se pudiera identificar, ¿no? Algo tan sutil como es la espiritualidad. Lo que hicimos también fue apuntar a cuál es el proceso en el morir, ¿no? Para poder acompañar necesitamos saber un poco cuál es el itinerario, la experiencia por la que está pasando la persona que muere, y reflexionamos también sobre las cualidades que ha de tener la persona que acompaña en este proceso. Entonces partimos de pensar, a ver, ¿quién es la persona que muere, ¿no? ¿Quién es la persona que se plantea estas preguntas existenciales? Y desde este modelo antropológico, ¿no? Definimos a la persona como la integridad de su red de relaciones. O sea, la persona es aquella que tiene la capacidad, ¿eh? A nivel intrapersonal, de entrar en sí mismo, de reflexionar, de conectar consigo mismo. A nivel interpersonal, tenemos la capacidad de ofrecer este mundo interior al exterior, ¿no? Relacionarnos con las demás personas, dar, recibir, relacionarnos no solo con las personas, sino con todo lo vivo, ¿no? La naturaleza, los animales, las plantas. Es la dimensión interpersonal. Y luego también tenemos una dimensión transpersonal, la capacidad de relacionarnos con aquello que va más allá de nosotros mismos, sea pues el self, o sea la humanidad, o el universo, la energía, Dios, la conciencia, el amor, cada uno como entienda este transpersonal. Y definimos la espiritualidad entonces como la búsqueda o el anhelo de unos valores que tienen que ver con estas tres dimensiones, ¿no? A nivel intrapersonal, quizá el valor que estamos buscando es el sentido. ¿Cuál es el sentido de mi vida, de mi existencia? A nivel interpersonal, lo que buscamos es la conexión, sentirnos parte, ¿no? del todo. Es una parte del todo. Y a nivel transpersonal lo que buscamos es la trascendencia. Entonces, se trata en definitiva de ver cómo nos relacionamos, ¿no? Cómo formamos parte. Y esto me gusta verlo a mí como si fueran círculos que se expanden, ¿no? Como si esta gota fuera mi vida que cae en el mar de la existencia, y quizá mi primera pregunta, aunque no sea así
cronológico, ¿no? Pero mi primera pregunta sea por mi yo, cuál es el sentido de mi vida. Pero si me pregunto cuál es el sentido de mi vida, seguramente esto me llevará a pensar cómo son mis relaciones con los demás, ¿no? Con mis hijos, con mi pareja, con la gente en el trabajo, con mi entorno, con la sociedad. Y si pensamos en estas relaciones con los demás, esto seguramente nos llevará a pensar en nuestra relación, ¿no? con el más allá o con la trascendencia, con el ser que es más que nosotros y nos incluye a todos. Entonces, no es que se pueda fragmentar, no se puede separar, no es un movimiento de búsqueda que va ampliándose. Si lo miramos así un poquito más en detalle, cuando acompañamos, lo que hacemos es intentar escuchar y atender a los recursos y las necesidades de las personas, porque las personas en su vida han ido haciendo su evolución espiritual, ¿no? Y habrán ido encontrando recursos para vivir con más sentido y plenitud. Pero también seguramente habrá áreas de su vida en las que lo que hay son necesidades espirituales, ¿no? Y entonces lo que hacemos un poco es devolverle a la persona sus recursos, ¿no? Recuerdo una señora una vez que solamente entrar en la habitación y al cabo de poquitos minutos le dije yo, pero señora, usted es muy sabia, ¿no? ¿Cómo es que es tan sabia? Y entonces me contó toda una historia muy dura de que había tenido una hija con esquizofrenia, pero que había encontrado, ¿no?, apoyo en un hospital, les ayudaron a entender esta enfermedad, a entender cómo acompañar a esta hija. Fue muy dramático porque la hija se suicidó delante de la madre y un poco como oposición a ella, pero a pesar de todo esta señora era capaz de haber aprendido a confiar, a que la guiaran, ¿no? Pues un poco el devolver a las personas, ¿no?, todos sus recursos. A veces no somos conscientes de lo que ya hemos conseguido, de lo que nos sustenta. Y al mismo tiempo estar atentos a las necesidades e intentar, pues, que puedan avanzar un poco. Cuando miramos en la dimensión esta del sentido, lo que se trata es de la capacidad de entrar en el propio mundo interior, ¿no? Y hay mucha gente que cuando llega la muerte pues no lo ha hecho, ¿no?, o lo ha hecho muy poco, y entonces hay tareas como el balance de la propia vida, ¿no? A veces es más explícito o menos, pero las personas cuando están allí en la cama sin distractores se están preguntando un poco por el balance de su vida. O tareas como el reconciliarse con uno mismo, aquello que no hemos hecho y debíamos hacer, o aquello que hemos hecho y quizá no debimos hacerlo. El integrar la propia sombra, el conectar con nuestras fuentes de paz y sabiduría, ¿no? Quizá en algún momento de nuestra vida que subimos una montaña y nos sentimos, ¿no?, con una paz, volver a conectar con eso, en cada uno es distinto. El reconocer nuestro propio valor, nuestra esencia, el vislumbrar el propósito de nuestra existencia. Y aquí hay el monje budista zen Thich Nhat Hanh, que habla de algo que me gusta mucho, que es el de regar las semillas de felicidad. Es ayudar a las personas a que conecten con la parte más luminosa de su persona o con momentos de su vida para que puedan morir, ¿no?, conectados con estas experiencias positivas. Y esto es lo que en el acompañamiento pues intentamos hacer o podemos hacer. Cuando estamos atentos a la dimensión interpersonal, ¿no?, y sabemos que las personas buscan esta conexión, básicamente esto puede explicarse pues con estas 4 cosas que son las que al final realmente importan, ¿no? Si ahora aquí nos dijeran pues que vamos a tener poco de vida, seguramente lo primero que se nos ocurriría es esto, ¿no? Tenemos que decir cuánto hemos querido a esta persona, cuánto estamos agradecidas, ¿no? Pedirle perdón por el dolor que les hayamos podido causar o que nos perdonen. Aquí hay una pequeña historia que me gusta a veces
contar porque fue una intervención muy cortita, pero que fue como redonda. Y fue que cuando llegué al centro, al sociosanitario, me dijeron, mira, ha ingresado una pareja, el señor se está muriendo y la señora está muy dolida porque intenta cuidar a su marido y ofrecerle atenciones, pero el marido como que la rechaza, está hostil, ¿no? Ves, a ver. Y entonces pues llamé a la señora primero y nos fuimos a una salita y le pedí que me contara, ¿no? Y que me hablara de su marido. Y cuando hago esto muchas veces estoy como atenta a buscar pues la llave, que me parece que me va a permitir luego entrar en el mundo de esta persona que está falleciendo y que seguramente ya no tendrá muchas capacidades a veces para explicarse. Entonces me contó y me dijo, mi marido es ebanista. Y yo dije, esto es precioso, esto por aquí, ¿no? Vamos a ver. Ah, sí, cuénteme, ¿cómo es esto? Y me contó pues que cuando eran jóvenes y eran novios, él le había construido un joyero de madera y que luego cuando se casó el primer hijo, al primer hijo le hizo pues toda la cocina de madera, él, el padre, y cuando se casó la segunda hija pues le hizo todo el dormitorio de su habitación y cuando se casó el hijo pequeño le hizo todo el comedor. Y cuando ya teníamos esto dije, vale, pues vamos a conocer a este señor, ¿no? Entonces entré en la habitación y el señor estaba ya con los ojos cerrados, ¿no? En esta actitud ya de ya no quiero relacionarme con el entorno y con los ojos cerrados yo me presento, le toco, digo soy tal, he estado hablando con su esposa, digo y me ha contado que usted es un muy buen ebanista, ¿no? Y entonces el señor que tenía los ojos cerrados los abrió y digo la llave, ¿no? Era esta, bien. Y entonces seguí hablando, ¿no? Y me ha contado también que usted ha hecho muchas cosas y que se conocieron hace muchísimos años, cuando eran jóvenes, y usted le hizo un joyero a su esposa. Y el señor dice, cofre. Ah, sí, era un cofre, es verdad, ¿no? Para que pusiera sus joyas, pero era un cofre. Y también me ha contado que cuando se casó su hijo mayor, usted le construyó toda la cocina y cuando se casó. O sea que es un padre muy generoso, porque ha hecho esto y ha construido esto para el segundo y ha construido esto para el tercero. Digo, ¿y cuántos años llevan ustedes juntos, ¿no, señor José y María? Y la señora me ayudaba y me dice, pues 49 años, jolín, 49 años, toda una vida juntos. Digo, y José, durante estos 49 años, ¿no? ¿Cómo le ha tratado María? ¿Le ha cuidado bien? Y entonces el Señor dijo, mejor que yo a ella. María, ¿estás oyendo lo que dice José? ¿No? Te está diciendo que tú durante estos 49 años le has cuidado, ¿no? Mucho mejor que lo que él quizá ha podido cuidarte. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor con esta frase, ¿no? Te quiero, perdóname, gracias. Y así los dejé, con este momento de unión. Aquí se acabó la intervención. Esto era un viernes, cuando volví el lunes el Señor ya había fallecido. Cuando intentamos acompañar en la dimensión transpersonal, ¿no? De trascendencia, lo que intentamos es que la persona pueda conectar, ¿no? con lo sublime, con la belleza, con la bondad, con la verdad. En la dimensión transpersonal o en la trascendencia estamos ya en todo aquello que está más allá de las palabras, ¿no? Que es difícil de explicar. Aquí me viene a la mente mi suegro, que era un ateo, muy ateo, y estaba ya en
sus últimas semanas y no podía andar, y entonces lo sentábamos delante de la montaña, y él había sido una persona muy activa toda su vida, todo era acción, 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 pero ahora ya no podía caminar y no tenía fuerzas y entraba en el mundo de la contemplación, ¿no? Y entonces estaba maravillado, estaba horas delante de la montaña y de repente te decía: qué maravillosa la montaña, no me cansaría nunca de mirarla. Y no lo decía con acritud, era con agradecimiento. Y luego refrescaba por la tarde y lo metíamos dentro de la casa y había el hogar y la leña y se quedaba mirando el fuego, ¿no? Y decía: qué bonito es el fuego, no me cansaría nunca de mirarlo, ¿no? Es entrar en este espacio de contemplación donde descubrimos, ¿no?, estados profundos de paz, de plenitud, de unión, de sentido. Descubrimos el agradecimiento, la gracia, la confianza, la esperanza, la fe. Y en el modelo del GES hablamos también del legado, porque somos conscientes de que muchas personas viven su trascendencia desde un modelo religioso concreto, y desde una fe concreta, pero hay otras personas que no. Y entonces también es importante que pueda haber una trascendencia para las personas ateas, por ejemplo, ¿no? Y entonces el legado puede ser, pues, el trabajo que han hecho, la obra que dejan, los hijos, ¿no?, los valores, las enseñanzas que han transmitido. Y esto va a quedar, y es una forma de que ellos puedan sentir también su propia trascendencia. Voy acabando ya. Os decía que, aparte de intentar concretar una definición de espiritualidad, en el GES también hemos profundizado en el itinerario que pasa la persona cuando está muriendo, ¿no?, en el proceso de morir. Y aquí Dowling Singh también nos es de mucha ayuda, aunque reconocemos que lo que ella dice es verdad porque lo hemos visto también nosotros en nuestra experiencia acompañando, ¿no? Y vemos que muchas veces las personas llegan a la muerte o al morir con este caos, ¿no?, con esta negación, la ira, la negociación, la depresión, la aceptación, son todos los estados que describe Kubler-Ross cuando estamos ante la muerte. Es esta lucha: no quiero abandonar mi ego, voy a perderlo todo, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? No quiero, pues necesito más tiempo, o cuando ya ha pasado este tiempo, pues entro en depresión porque, bueno, ya es esto, es la muerte, esto se acaba, ¿no?, hasta la aceptación. Luego haré un matiz en esto. Y Dowling Singh dice: hay un momento en muchas personas en las que toda esta lucha cesa. Y es el momento del abandono de la lucha, en donde se abren, ¿no?, nuevas realidades. Es el momento de la entrega, es el momento en que la persona dice: sea, no sé qué va a ser, no sé nada, pero vamos a ver, que se haga lo que tiene que hacerse. Es el punto, dice Kubler-Ross, Dowling Singh, de retorno a casa. Y a partir de este punto parece que abrimos una puerta nueva, ¿no?, que pasamos un umbral, y entonces hay este espacio de trascendencia, y a veces lo vemos en las personas. Quedan tranquilas, relajadas, ¿no?, sintiéndose seguras. Pueden estar en una respiración difícil, pero les preguntas: ¿cómo estás? Y te dicen: bien. No están sufriendo. Sí. Y para terminar ya, en el modelo de acompañamiento también el reflexionar un poco sobre las actitudes. Como va a ser un encuentro entre persona a persona en el que nadie sabe más, porque en la muerte todos estamos igual, ¿no? Vamos a entrar en este encuentro, en el acompañamiento de persona a persona, y aquí lo importante, pues, son las actitudes, más que no los conocimientos o los títulos o los textos. Y las actitudes que para nosotros son muy importantes son la hospitalidad, ¿no?, la capacidad de abrir tu espacio para poder acoger al otro con todo su sufrimiento, todas sus incertidumbres,
Lo que pasa es que para poder abrir este espacio sin miedo, ¿no? Sabiendo que el otro te va a afectar, ¿no? El otro te va a transformar. Tú le abres y el otro va a transformarte. De alguna forma tenemos que haber hecho este trabajo previo del que antes se hablaba, ¿no? De poner en orden nuestra casa, de haber vivido también nuestras heridas y haberlas atravesado y haberlas, ¿no?, aprendido de ellas, porque hemos estado allí sin intentar evitarlas y soslayarlas. Entonces, el tener un poco en orden tu casa, aunque siempre el invitado te la va a volver a revolver un poco, ¿no? También la actitud de la presencia, el permitirnos que muchas veces no sabemos, no tenemos nada que decir, no sabemos qué decir, pero sin embargo estamos ahí. Podemos estar, ¿no? Decía antes una experiencia que nos contaba Luis, quizá media hora, ¿no?, cogiendo la mano de un amigo que muere sin decir nada, pero estamos allí, es esta presencia, ¿no? O también alguien había hablado, estoy ante la muerte, no sé nada, pero tú estás aquí, ¿no? Has venido, estás conmigo. Y es en esta presencia el poder regalar todo el don de nuestra atención. Estoy por ti, ¿no? Y esta atención es lo que hace que las personas se puedan sentir reconocidas, ¿no?, y acompañadas. Estás aquí por mí. Y luego la compasión, que para los cristianos, pues el ejemplo más sencillo es el buen samaritano. Los samaritanos en el Evangelio en Israel eran los parias de aquella tierra, pero este samaritano, cuando pasó por el camino y vio a una persona que los bandoleros habían dejado malherida en el lado de la cuneta, ¿no?, pues no solamente lo vio, sino que se conmovió. El Evangelio habla de que las tripas se le conmovieron. Y entonces lo que hizo es hacerse cargo. Lo cargó en su mula, lo llevó al hostal, ¿no?, dejó allí dinero, era comerciante, tenía que ir a vender sus cosas. No es que con la compasión nos dejemos llevar completamente y nos perdamos, ¿no?, pero se hizo cargo y ya volvería a pasar a ver si había requerido alguna otra cosa. Entonces la compasión es actuar, ¿no?, con las manos y con la cabeza, sin perder la cabeza, pero movidos por el corazón. Para nosotros son las tres actitudes importantes en el acompañamiento. Y a mí esta frase, para terminar, me gusta mucho. Dice, me hubiera ido al fondo si no me hubiera ido al fondo. Y creo que este fondo, que nos puede ayudar a atravesar todas las crisis de nuestra vida, ¿no?, a acompañar, tanto en la consulta como si somos acompañantes en el momento de la muerte, y nos puede ayudar a nosotros mismos a transitar la muerte, es la espiritualidad, es este fondo que nos da esta confianza, para poder estar en todos estos momentos. Bueno, muchas gracias a todos. El último ponente va a ser Luis Fernando Murillo, que es sacerdote franciscano y psicólogo. Es gestaltista también, ha llevado también la Gestalt a la parroquia. Misionero franciscano en Centroamérica, maestro de novicios en formación franciscana en todo Centroamérica, acompañamiento personal psicoespiritual desde el ámbito cristiano, acompañamiento en retiros y ejercicios espirituales, cursos de psicología y espiritualidad. Nos va a hablar también de su experiencia. También tiene máster en psicoanálisis. Cuando quieras. También tenemos la tradición cristiana. Sí, tenemos. Gracias. Bueno, gracias primero por poder compartir aquí con vosotros. Quizá alguno, ahora que me presentaban y esto, quizá alguno también se pregunta cómo compaginar lo cristiano, la espiritualidad cristiana con Gestalt. Yo me acuerdo cuando
comencé a hacer la formación Gestalt, una de las veces me metí en internet y me puse espiritualidad cristiana y Gestalt. Bueno, no quiero hacer la prueba. Es decir, es casi como anatema, era como una cosa, vamos, como horrible, ¿no? Y sin embargo, yo cuando terminé la formación, para mí había encontrado algo que yo intuía, que yo buscaba, y era como un entronque espiritual y psicológico muy bueno. Es decir, para mí era como haber encontrado, era casi como un eureka, he encontrado algo que va conmigo, va con mi espiritualidad, con lo que yo he vivido en estos años, tanto como sacerdote, como fraile, como también acompañante pues, en muchos procesos de personas y esto, ¿no? Quizá también, bueno, explicar toda psicología y toda espiritualidad contiene una antropología, una visión de ser humano, ¿no? Tanto la Gestalt tiene una visión del ser humano y toda espiritualidad o toda corriente espiritual pues también tiene una antropología desde donde mira al ser humano. Una de las cosas ha sido pretender o querer ayudar a la gente, pero desde la experiencia, desde lo que yo me encontraba, ¿no? Desde que yo me encontraba. Una de las cosas que me encontraba en la gente a la hora de que compartían conmigo, yo con ellos, sea a nivel terapéutico o a nivel también esporádicamente o en conversaciones o en procesos también de espirituales de la gente, básicamente era el susto vital de sentir a un Dios fuera de mí. Era como un susto vital. Es decir, Dios está ahí, hay un Dios que está fuera de mí, al cual tengo que agradarle, al cual tengo que tener contento, al cual tengo que... y no sentirse habitado. Entonces, una persona al no sentirse habitada siente un susto vital, porque es como estoy yo a mi suerte, tengo un Dios que me hizo a mí con todas mis emociones, mi cuerpo, mis pensamientos, que funciona de una manera, diseñado por Él, pero que esto mismo interrumpe el proceso para encontrarme con ese Dios. Era como casi como un humor negro de Dios, ¿no? Es decir, me crea con esto y luego esto mismo me interrumpe para acceder a Él. La experiencia realmente de ser habitados todos nosotros, todos estamos habitados. Es decir, yo a veces pongo el ejemplo, uno no puede separar la danza del danzarín. Si tú te pones a pensar como ves un danzarín con la danza y si tú quieres separar las cosas no puedes. O está un anillo y está el oro. Separa tú el anillo del oro, no puedes. El anillo está constituido por el oro constituye el anillo. Así es Dios con nosotros, es decir, estamos habitados. Dios, la energía, como le llamemos, da igual, esa parte trascendente que tenemos que va más allá de nosotros. También es importante mirar que a lo mejor la psicología pues, a veces pues, no va a cuestionar la parte, digamos, espiritual de una corriente, no la cuestiona. Lo que sí es a lo mejor mirar. Nos hemos encontrado, yo creo que a nivel cristiano, por la lotería del nacimiento, tanto tenemos pacientes o nosotros mismos, con una tradición cristiana, sea porque somos practicantes o sea simplemente por cultura o formación. Es decir, entonces nos encontramos quizá también en la consulta personas con una tradición cristiana que a veces esto favorece el proceso y otras veces hemos sentido que lo interrumpe. Hemos sentido que lo interrumpe. Ciertamente, la psicología lo que va a mirar es el proceso más sano o más patológico, más primitivo, más maduro, más infantil de esa vivencia. Es decir, no es tanto lo que dice tu tradición espiritual, sino cómo lo estás viviendo tú, ¿no? Es decir, desde dónde lo vives. Ahora es cierto que depende cómo se plantee la tradición espiritual, puede ayudar a madurar más o menos a la persona. Y en esto, a nivel cristiano, creo que, así cuando hablaba la maestra Yotica, que decía que ella también habían ciertas tradiciones o que había pasado por las diferentes escuelas a nivel budista y que había algunas que le gustaban más o menos, en lo cristiano pasa igual.
Es decir, habéis encontrado en de una dirección, de otra, más abiertas, menos, y pues en esto también ayudará más, menos a una madurez o a un mayor contacto. Y personalmente he dado, como decía Victoria, pues lo he hecho a nivel de 3 cosas. Uno, a nivel de cursos, unos cursos de psicología y espiritualidad que han surgido sobre la marcha, algunos talleres, también del contacto también con lo trascendente y luego también para que la persona pueda al final estar y sentir y tener una actitud ante la vida pues diferente, sentirse más habitado. Ken Wilber habla, y también Martínez Lozano, habla de los niveles de conciencia. Y yo creo que esto, desde dónde accede uno, cuando uno llega en la búsqueda espiritual, puede estar desde lo mágico, puede estar desde lo mítico, puede estar desde lo racional o desde lo transpersonal. Y yo creo que cuando uno dialoga, y yo creo que también con los pacientes o con las personas que nos encontramos en procesos espirituales, uno puede más o menos, en vez de discutir dónde está, o en vez de negarle, o en vez de casi hasta culparle por dónde está, es entender dónde está. Es decir, a lo mejor hay personas que están más en un sentido espiritual mágico, o mítico, o más racional, ¿no? Y se trata a lo mejor de poder, como decía la maestra Yotica, poder empujarle, ¿no?, a una parte más transpersonal. Lo transpersonal es sentirse habitado, donde todo cobra sentido. Yo me encontré con personas pues, con mucha búsqueda espiritual, muy genuina. Yo me acuerdo una vez en un retiro, me decía una señora, me decía 2 cosas. Una me dice, haber dicho esto antes, dice, a mí me hubieran explicado esto hace muchos años, estaba más tranquila. Eso, ¿no? Y luego, segundo, que se sentía con mucha paz de al menos sentir que era habitada y que se sentía habitada, es decir, que era parte de ese Dios, era parte de esa fuerza vital, ¿no?, que la habitaba y que era la que la hacía vivir. Y también una de las cosas es lo que os decía, me encontré mucha fragmentación en las personas. Yo creo que es lo mismo que nos encontramos también a nivel terapéutico, que las partes están disgregadas por todo sitio, y también a nivel espiritual. Yo me encontraba personas que aunque no quiero confundir espiritualidad con la religión es una barca, es decir, como la Gestalt o como cualquier escuela o como cualquier tradición son barcas, que ayudan para cruzar al otro sitio. Cuando uno cruza, generalmente uno hace un viaje en una barca, cruza y no coge la barca y se la echa encima para seguir con ella. Uno deja la barca, me ayudó. Entonces, tanto la Gestalt, lo cristiano, son barcas que ayudan a cruzar al otro sitio y que desde ahí. Entonces, pero bueno, hablando desde el punto de vista religioso, me encontré con esa fragmentación. ¿Y con qué fragmentación? Pues no estaba integrado el cuerpo, la mente, el corazón y el ser habitado por la presencia. ¿Ya? Cada una de estas partes disputaba con la otra, no hay una integración. El cuerpo estorba las emociones. La gente siente que las emociones le estorban a la hora de encontrarse también con esa presencia que la habita. Había un pleito entre las polaridades. Es decir, los cristianos, lamentablemente, podemos llegar a tener un conflicto con las polaridades, bueno, sea en terapia, sea de cualquier tradición, pues por sí, naturalmente o antropológicamente lo tenemos. Cuando esto se sube a lo espiritual o a lo cristiano, es peor el pleito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una serie de introyectos, hay una serie de mandatos divinos, ¿ya?, que impiden acceder y comunicarse con la otra polaridad. Tampoco, mucho menos, atender las necesidades. Yo creo que es de las cosas que yo más me he encontrado, los cristianos, pues atender las necesidades precisamente por este Dios fuera de mí, al cual hay que tener contento, pues ha sido bastante difícil, ¿no? Y bueno, y por supuesto, el Dios que lo habita pues no está nada contento, ni con las emociones que sientes, ni con el cuerpo que tienes, ni con lo que piensas, ni menos atender tus necesidades. Entonces, claro, yo me encontraba una desazón en la gente, ¿ya? Entonces, y una angustia, porque ya encima de lo que le estaba pasando vitalmente, que a lo mejor un problema de familia, a lo mejor un problema consigo mismo, y luego encima la culpabilidad que sentía de todo lo que estaba sintiendo,
era muy angustioso. Entonces, desde ahí fue como favorecer bastante la posibilidad de sentir esa unión. Doctrinalmente, a nivel cristiano, pues todo esto surgió, o se separó, o se desintegraron las partes, cuando a Jesús se le presenta simplemente como un ser divino y su humanidad se pierde. Es decir, alguien muy espiritual que hay que acceder a él, pero que está muy lejos. Hay una frase muy bonita de Leonardo Boff que dice: así tan humano solo pudo ser Dios. Es decir, toca la mayor humanidad. Y Unamuno dice: si Dios decidió ser un ser humano, es porque ser un ser humano es la cosa más grande que se puede llegar a ser. Tocar la humanidad. Es decir, la encarnación para los cristianos es tocar la humanidad más grande. Por tanto, colaborar en una visión no dual, sino más transpersonal, ha sido un poco básicamente el trabajo, y con ese susto vital, porque de lo contrario, San Juan de la Cruz tiene una frase muy bonita que dice: todo ya se convierte en ejercicio de amor. Que yo creo que es lo que lleva la meditación, es lo que lleva el estar en el aquí, en el ahora, es decir, que todo ya se convierta en ejercicio de amor. Pero claro, la pregunta es: ¿cómo se va a convertir en este ejercicio de amor si precisamente el material que tengo para ejercitar esa presencia contradice? Entonces había que integrar esas partes. Hay una anécdota de Fritz Perls que la cuenta Claudio Naranjo, que me gustó mucho cuando la encontré, que dice que una vez estaba atendiendo Fritz a un teólogo y le dice, el teólogo mencionó a Dios, y Fritz le dijo: tu Dios se interpone entre tú y yo. Y me pareció genial, porque cuando Dios está fuera de mí, se convierte en un tercero en la terapia, se convierte en un tercero en el encuentro. Si Dios está dentro de mí, si estoy habitado, no se va a interponer. Desde el punto de vista transpersonal no se interpone. Pero me pareció genial, y la intuición de Perls, obviamente, claro, yo también he sentido, no me he atrevido a decir, porque yo creo que la gente, claro, escucharme como sacerdote y decirle: Anoto, tu Dios está interponiendo entre tú y yo, pero sí lo he dicho, y lo que sí he dicho es, ese tipo de Dios que tienes, esa mentalidad, no te ayuda en nada a integrar, ¿no? Es decir, pero es lo mismo, ese Dios se interpone en esto. Básicamente también sanar el amor dolido. Yo creo que poder ver que la mayoría de las personas lo que tienen, con lo que llegan, es con un amor dolido. Esto lo dice Norberto Levi de manera muy bella, que cuando uno tiene el amor dolido, es capaz de hacer actos lesivos para sí mismo y para los demás. Y por tanto, desde ahí, poder no juzgar, ¿no? Y también a los demás. Porque una de las palabras en lo cristiano que más se menciona es la palabra pecado. ¿Ya? Que yo creo que estamos hartos de escucharlo, que todo es pecado, y parece que... y en realidad la palabra pecado es una palabra balística, no ni siquiera bíblica, que significa errar en el blanco. Es como una diana, ¿ya? Donde tiras un dardo y a veces puedes acertar o no. Y en la vida, pues a veces exploramos, acertamos, a veces no. Y como decía San Pablo, hacemos no el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por tanto, el juicio, emitir juicios, y la palabra pecado tan trastocada, con tanta culpabilidad, yo creo que esto también ha ayudado en los cursos, pues, a poder recolocar también, que no esté en el ser. No es lo mismo cometer un error que ser un error. Y yo creo que la palabra pecado, como en castellano no lo tenemos distinguido, es decir, soy pecador, parece que tiene que ver con el ser. Y es más que todo con el hacer, y tampoco conlleva a ningún juicio, ni final ni ahora. Es decir, simplemente son los desaciertos de la vida, ¿no? También personalmente a mí la Gestalt y en los procesos espirituales
Me ha ayudado y me lo encontré en Isaías, en el libro del profeta de Isaías, capítulo 50. Yo lo leo, dice: mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. Esto, para mí, creo que resume lo que la Gestalt personalmente a mí me enseñó a la hora de también acompañar procesos espirituales. Dice: el Señor me dio una lengua y un oído de iniciado, de aprendiz. Ponerse uno de experto en la vida es no estar presente. Y si algo hizo Jesús fue traer la mente y el corazón al cuerpo. Y yo, para escuchar a alguien en un proceso espiritual, tengo que traer mi corazón y mi mente a mi cuerpo. No siempre se logra, no siempre se logra. Pero al menos amanecer todos los días con lengua y oído de iniciado, ojalá lo podamos hacer. Yo personalmente a veces lo logro, a veces me pongo en la posición de experto. Hablando ayer, yo creo que lo del narcisismo nos tocó a todos, y personalmente yo no hay cosa más bella que sentirse un experto, ¿no? En cuanto al narcisismo. Pero este estar en lengua y oído de iniciado, de aprendiz, solo así puedo dar una palabra de aliento también a otros, ¿no? Y que solo desde ahí se puede hacer una escucha más compasiva. Porque Jesús él fue la compasión. Jesús no usó técnicas, se usó a sí mismo. Y la compasión de Jesús fue una de las cosas, atender el aquí y el ahora. Fue un atender el aquí y el ahora, los imprevistos de la vida. Está en el templo, le traen una mujer apedreándola, de repente. Va por un camino, de repente se encuentra una viuda que ha perdido a su hijo, de repente. Porque el dolor no se programa. Y esto, a veces, a nivel cristiano, no ha sido fácil. Porque se quiere programar el dolor, se quiere programar el error del otro, se quiere programar, es decir, como tenerlo controlado. La compasión en Jesús brotaba en los imprevistos de la vida. Uno se da cuenta del error de alguien, uno se da cuenta del desacierto de alguien en el momento. ¿Qué hago? Si esa actitud está interiorizada, me saldrá. Y también ha habido un trabajo también a nivel, en los cursos o en los talleres, de mirar la propia historia, porque dice San Lucas, dice: la compasión se transmite de generación en generación. Yo en mi casa pude haber vivido más o menos compasión. Y eso se transmite en la familia. Se transmite, al igual que se transmiten mil cosas en el núcleo familiar, también el ser compasivo o no, y por eso es compasivo no el que quiere, sino a veces el que puede. Si ha sanado ese amor dolido, saldrá mucho más compasión. Si no, va a ser más difícil poder sacar la parte más compasiva. Y por esto sanar también los procesos familiares. Y ya casi para terminar, también a la hora de acceder a la presencia que estamos habitados, la maestra decía que muchas veces queremos saltar el sufrimiento y que ese no es el proceso. Yo creo que en eso nos encontramos cuando acompañamos procesos espirituales. La gente quiere recetas rápidas ya, que se me quite esto y no sentir. Y San Juan de la Cruz tiene una frase muy bella, y creo que todos hemos recurrido a los místicos, curiosamente, porque creo que son los que a lo mejor de manera más espontánea han llegado al despertar, ¿no? Y algunos lo han podido plasmar de manera más explayada. Y decía él: Dios es como una fuente de la que cada uno coge según lleve el vaso. Por tanto, acceder al Espíritu hay que ver cómo está el vaso. A veces está muy lleno, a veces está muy vacío, a veces está lleno de otras cosas, con grietas, resquebrajado, apaleado, roto,
y hay que... el trabajo terapéutico es con el vaso. El espíritu lo tiene, pero cuánto pueda contener no va a depender en la presencia, en la habitación de la presencia no depende de la disposición de la persona. Ahora, la respuesta a esa presencia sí está estrechamente relacionada con la madurez psicológica. Cuanta mayor sanado se esté por dentro y cuanto un proceso que se pueda hacer, en los casos que se puede hacer, pues es más posible poder responder a esa presencia que lo habita. También ver el cuerpo como un recipiente, como cauce, como medio también de la divinidad. Y a mí una de las cosas que más me llaman la atención es que Jesús, una de las cosas que hizo fue sanar los sentidos para el contacto. La ceguera, la sordera, la mudez, el poder caminar sobre sus propios pies, era sanar los sentidos. Entonces, y yo me preguntaba, ¿no es acaso la terapia Gestalt una sanación de sentidos, una restauración de lo más natural que le proveyó a la naturaleza para que su contacto sea pleno y llegue a ser sí mismo en la misión que fue llamada esa persona? Yo creo que Gestalt es eso. Es decir, esa sanación de los sentidos, de lo más natural, de recuperarte en la mayor naturaleza para lo que estás llamado para existir. Y Jesús de lo que hacía era sanar los sentidos y también recordar que la parte espiritual y la personalidad van muy unidos. Desde el punto de vista de enneagrama, no es lo mismo, la misma experiencia que va a tener una persona que tenga una personalidad enneagrámica que otra. Entonces va a depender mucho y en esto son como vasos comunicantes, dependiendo de mi personalidad si voy a experimentar a Dios. Luego, ya para finalizar, una experiencia que quizá habéis encontrado vosotros mucho, que yo personalmente también y en mi vida personal también, la he encontrado es el masoquismo y la experiencia cristiana. Que esto, y más desde el masoquismo narcisista, que yo creo que esto es una de las cosas que quizá nos hemos encontrado. Cuesta un poco abrir esto en la persona, me lo tiene muy hondo. Y la pregunta puede ser, ¿es necesario o es indispensable esa renuncia, ese sacrificio, ese esfuerzo para alcanzar ese objetivo? Quizás no. Y la palabra, yo aquí explico a la gente, porque la palabra sacrificio, que tanto se escucha en lo cristiano y en todo esto se escucha mucho el sacrificio, la palabra sacrificio significa sacro facere, hacer algo sagrado, punto. Contactar con la sacralidad que hay en el momento. No conlleva dolor, no conlleva un esfuerzo innecesario, no conlleva, si a lo mejor viene, vendrá, pero no por buscarlo activamente. Y esto, cuando uno lo recoloca con la gente, cambia. Si tú tienes que estar en un hospital cuidando a un enfermo, el sacrificio no es la noche sin dormir, no, es que ese momento lo hayas hecho sagrado. La sacralidad que había ahí, la presencia, el contacto con esa presencia. En algunos momentos se exige, pues no dormir, ¿vale? Pero lo sagrado no es eso, el sacrificio no es ese. Entonces poder entender esto, lamentablemente esto conlleva un refuerzo social. Desde niños nos acostumbran a nosotros, qué niña más buena, no ha salido a jugar por ayudarle a su madre y siempre lo hace. De ahí llega a la iglesia y escucha encima que todo esto Dios lo aplaude y que entre más y más se niegue a sí mismo será más agradable. Y también es curioso porque con esta frase que le hemos escuchado mucho, el que se niegue a sí mismo pierda su vida, la ganará, y el que la gane la perderá, ¿no? Que esto ha hecho en ciertas predicaciones muchísimo daño. Curiosamente, la palabra vida, el que pierda su vida, en el Evangelio aparecen 3 palabras en griego para describir la vida, que es bio, zoe y psique.
Y en este caso está hablando de la psique, no de la bio. Entonces es quien pierda su vida, su psique, es decir, quien cambie de manera de pensar, me va a encontrar. Quien haga ese proceso de sentir, de actuar, de estar en la vida, pero no es perder la bio, es decir, no es maltratarme yo, buscar activamente el sufrimiento, sino no está hablando de bio ni de zoe, sino de psique, que es el proceso terapéutico. Yo creo que muchos de nosotros hemos visto este proceso, visto desde aquí, de quien pierda su vida, la ganará. Muchos hemos visto en el proceso terapéutico perder esa vida para ganar otra mucho mejor. Y esto yo creo que lo hemos visto desde ahí. Y también, obviamente, ayuda la meditación. Yo creo que la meditación y la oración, el encuentro, en eso coincidimos todos, ayuda muchísimo para encontrarse. La palabra meditación en sí ya es terapéutica, porque es meditar. Meditar es cuidar, tratar y cuidar. Tiene la misma palabra de médico, de medicina, meditar. Significa tratar y cuidar. Entonces, cuando uno medita, trata y cuida lo suyo, trata y cuida lo de los demás. Y este es el proceso compasivo. Entonces, yo creo que es ese tratar y cuidar, tratar y cuidar, tratar y cuidarse, tratarse y cuidarse. Desde ahí es donde podemos nosotros acceder a esa presencia. Y ya para terminar, voy a leer, y os pido un minutito de silencio, como estamos, y luego después de eso también, como ponernos en... Es un poema de San Juan de la Cruz, de un místico, y yo creo que como que esto resuma también esa presencia que tenemos, que estamos habitados también en nosotros. Existe un silencio de amor. Es un silencio fecundo. No hacen falta las palabras. Todo se dice en silencio. Es un silencio de amor. A veces no se escucha nada, queriendo escuchar al amado. Él permanece en silencio, en un silencio de amor. El alma se siente perdida, añora la voz del amado, como en los días de fiesta, y teme no estar habitado. Pero el amor está allí, como escondido, dormido en el corazón del alma, en un silencio de amor. Muchas gracias. Y para las personas... Si alguien, esto lo he sintetizado mucho, aquí yo he traído unas fotocopias, si alguien le interesa y quiere verlo o leerlo un poco más explayado, pues aquí está y lo cogéis y eso. Sí. Se abre un espacio de preguntas a cualquiera de estos ponentes según vuestros intereses. No sé cuánto tiempo tenemos, la verdad es que no mucho. Pues venga, en un cuarto de hora un par de preguntas, si queréis, ¿eh? Sabíamos que nadie se atrevería.
Desde el principio. ¿Hay alguien? Ah, por ahí hay alguien. ¿Para quién es la pregunta? Para la mesa. La espiritualidad entonces es algo que sucede, ¿no? Que te sucede. Que es una dimensión humana. Ya que la espiritualidad es, y nosotros vamos tomando cada vez más conciencia de ella, pero la espiritualidad es. Lo que sucede es nuestra conciencia de este espíritu que nos habita, ¿no? De esta espiritualidad. Esto es lo que es progresivo, nuestro descubrir, nuestro despertar, pero la espiritualidad es lo que es. ¿Qué palabras ha usado ella? Que no me acuerdo. ¿Ella? Sí, ella. Que si la espiritualidad sucede. Sucede. Quiero decir que igual puedes estar intentando, trabajando, llegando, o de repente te sucede, ¿Pero te sucede qué? que te sientes habitado. Una cosa es el reconocimiento, es una cosa. El que tú reconozcas que estás habitado es una cosa. Que haya alguien habitando y tú no lo sepas es otra. Gracias. ¿Quieres añadir algo? Está bien así. A ver, plantéala. Hola. Yo esta semana pasada, el lunes, estoy acompañando a mi primera paciente que va a fallecer y me di cuenta que yo tengo mucho más miedo que ella. Yo fui al hospital a verla y estaba con una lucidez, con amor compasivo y yo iba aterrada. Yo decía, ¿yo qué hago aquí? ¿No? Y un poco la pregunta es esto, ¿no? Como terapeutas, ¿cómo podemos perder el miedo a la muerte, ¿no? O como personas, como humanos, no sé. Te voy a dar una respuesta muy rápida antes de que los otros, sobre todo él que es terapeuta, yo no, perdiéndole el miedo a la vida. Es muy buena respuesta. Tenemos 5 minutos más para una pregunta más. Perdón. Un aspecto que yo pienso que a través de la meditación puede ayudar, a ver si me sé yo explicar, es el distanciamiento, me explico, lo que los místicos llaman desapego, en el sentido no material. Yo no quiero comer en el sentido de sacrificio que hablaba el padre franciscano, sino el distanciarte un poco de lo que te apega y te encadena. Es decir, hay situaciones en nuestra vida cotidianas, diarias, que nos martirizan y son objetivamente tonterías, pero te pueden machacar. No me ha salido bien esto, no me ha salido bien lo otro, no tal, ¿no? Entonces, la meditación también es un medio de distanciarte de esas cosas cotidianas y vivirla con otro trato, ¿no? Digo yo, no sé si estoy equivocado o no. Es decir, es vivirla desde otra perspectiva. Vale, ¿no? Perdona que te corte, pero como vamos cortitos de tiempo y me han inclinado el micrófono, pues... Dentro del budismo decimos que hay 4 cosas que tenemos que aprender. No que aprender intelectualmente, reconocer en el corazón. Una es, hay sufrimiento, las causas del sufrimiento. El sufrimiento puede cesar. ¿Qué te lleva a que eso
pueda ocurrir, a que ese cese ocurra. El apego entra entre la causa del sufrimiento. El apego produce sufrimiento. ¿Quieres seguir sufriendo? Continúa apegada. Pero no es, perdona, tú has usado una palabra como de alejamiento. Distanciamiento. No es un distanciamiento, es un soltar aquello a lo que estás apegado. No es por aversión. La aversión es el lado opuesto del deseo. Los dos te van a causar sufrimiento. Es el desapego de ese deseo, o de ese objeto, perdón, que puede ser una persona, dinero, familia, lo que sea, da igual. Tu café de las 11 de la mañana. Perfecto. Gracias. Bueno, para ir terminando, voy a dar mis agradecimientos fundamentalmente a Andrés Correa, que ha sido mi mano izquierda y derecha en todo esto cuando yo no podía atenderlo, y que además es el que me ha puesto en contacto con la maestra Yotica y logró encontrar con gran dificultad a Clara, porque a través del Colegio de Médicos, porque no fue fácil. Yo tenía el libro, me había gustado, me había interesado lo que hacían y me pareció que era interesante que una demanda social como es la de atención a personas en situación tan vulnerable como es la enfermedad y la muerte, que hubiera gente que pudiera acompañar en esta dimensión. Me pareció muy interesante. Y a Luis, porque le conozco y es amigo, y sé la labor que está haciendo, y porque es un gestaltista y había que traer un gestaltista que estuviera llevando la gestalt a la parroquia, que es lo que... Entonces, y luego, lógicamente, la tradición budista, que nosotros como gestaltistas estamos muy influidos por ella. Yo estoy encantada con ellos porque me han parecido unas personas tremendamente sencillas, vocacionales y entregadas a lo que hacen. Y eso para mí, a mí me gusta, para mí es un valor. Entonces, quiero agradecer. Ha sido un honor tenerte aquí, maestra. Un verdadero honor y me ha encantado conocerte. Clara, yo sé que tú estabas muy liada. Gracias por tu generosidad y haber venido aquí, que sé que tienes muchísimo trabajo. Y a Luis, por venir y por estar en mi vida. Muchísimas gracias. Y antes de los aplausos, Patricia va a hacer una pequeña, son 3 minutos, 4, entre comillas, meditación en movimiento, donde ella simplemente va a mover las manos y los que estéis ahí podéis repetir y acompañarla, y si estáis ahí centrados y entregados, pasan cosas. Vale, y acompañamos. ¿Sí? No os caigáis, ¿eh? El micrófono de Patricia. Y yo, tica. Uy, qué raro es esto. Nada, es un pequeño ejercicio que suelo hacer para estar conectar con el centro. Dedo corazón con el gordito, el corazón con el pensamiento en un punto y me apoyo. El centro y me apoyo en él. Abro espacio ahí en el cuerpo y abro mi plano horizontal, centro. Mi plano vertical, centro. Horizontal, centro. Vertical, centro. Horizontal, centro. Norte-sur, centro. Este-oeste, centro. Me pongo en coordenadas al centro, desde el centro,
en el centro, 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 ta, 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 ta. Me apoyo ahí en un punto y suelto las rodillas y como si me apoyara en el propio eje, ahí, pa, como reposo. Descanso en el centro. Me apoyo aquí también. Y ahí descanso en el centro. Me apoyo en el centro del corazón ahí. Me apoyo, descanso en el centro, aquí. Me apoyo en el propio eje, ahí junto a las manos, y me suelto ahí. Y bajo por la mitad, 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 por la mitad. Hacia adentro abro un espacio y lo miro ahí, en el centro, y como una flor, me meto dentro. Hacia adentro abro un espacio en el centro y como un aroma me meto dentro. Tomo aire, suelto aire, tomo aire, suelto, tomo, suelto, tomo. Y como una flor, aquí a los opuestos, a la cadera y a la cintura. Y cambio a mis opuestos, a mis opuestos. A los opuestos. A la garganta y al estómago. A la garganta, al estómago. Al centro. Al centro. Recojo, acojo, sostengo, me sostengo, recojo, acojo, sostengo, ahí me apoyo, ahí me sostengo, recojo, acojo, sostengo, centro, ya. Centro, 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 al centro y quedo ahí. Y voy centro, 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 centro. Que voy, que vengo, que voy, que vengo, que voy, que vengo, que vengo, que voy, que vengo, que voy, que vengo. Que centro, centro, como el mar ahí va, pum.
y abro, pam, centro, centro y centro, 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 centro. Ahí acojo, recojo, sostengo y un masaje ahí. Espacio fuera y espacio dentro. Espacio fuera, espacio dentro. Espacio de espacio, espacio de espacio, espacio, espacio. Al corazón ahí, un masaje. Abro ese espacio, abro, 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 abro. Un punto en el centro y despierto. Muchas gracias.